Buen día, hoy quiero hablarte acerca de algo muy importante que tenemos que saber y también compartir con aquellos que no conocen a Jesús. Y el tema es encontrando el camino hacia Dios. Es muy difícil, la gente busca caminos alternativos para acercarse a Dios y la Biblia nos habla claramente acerca de que hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida. Amén. Mateo capítulo 7, el Señor Jesús está dando una enseñanza muy importante y en el versículo 13 y 14 está hablando acerca de dos puertas y de dos caminos, ¿no? Por eso decimos que no hay muchos caminos, aunque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que el final de esos caminos son caminos de muerte, ¿no es cierto? La Biblia nos habla acerca de dos caminos y acerca de dos puertas. Por eso Jesús enseñaba y decía: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y luego dijo: muchos son los que entran por ella. Es triste, ¿no es cierto?, saber que lamentablemente la gente busca esos caminos que son fáciles de transitar y esas puertas que son fáciles de cruzar, ¿no es cierto?, porque lamentablemente muchos no quieren realmente estrecharse, ¿no?, para poder transitar por ese camino angosto y por esa puerta estrecha, como decía Jesús. Por otro lado, ahí en Mateo 7, 13 y 14, Jesús dice en el verso 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Querido amigo, querido hermano, yo quiero decirte que es muy importante que tengamos en cuenta esta palabra. Si queremos encontrar el camino que nos lleve hacia la presencia de Dios, si queremos encontrar el camino hacia Dios, ¿no es cierto?, para no equivocarnos, necesitamos entender que el camino del Señor tiene una puerta estrecha y el camino es angosto. Amén. Quizás nos cuesta un poquito transitar por él, pero estamos seguros que nos va a llevar a buen destino, nos va a llevar hacia la presencia de nuestro Señor. Por eso yo creo que estamos viviendo tiempos de confusión y tiempos de engaño, justamente, ¿no? Es un tiempo realmente difícil que estamos compartiendo, donde lamentablemente muchas de las cosas que Jesús dijo que iban a suceder están sucediendo. Tiempos de confusión y tiempos de engaño. Por eso mucha gente está transitando hoy por ese camino ancho y por esa puerta ancha y ese camino espacioso. Yo me acuerdo allí en Mateo capítulo 24, cuando Jesús está de alguna manera prediciendo la destrucción del templo de Jerusalén, y dice luego de eso, el Señor les da algunas indicaciones que tienen que ver con las señales de los últimos tiempos, ¿no? Dice: señales antes del fin. Y en el verso 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces, respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, cuando los discípulos escuchan esa palabra, estando él sentado, dice, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, preguntaban, ¿no?, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, dice la Biblia, respondiendo Jesús les dijo en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, lo primero que Jesús les dice es: mirad que nadie os engañe. Amén. Así que lo primero que quiero decirte, amado, amada, es que para que nadie te engañe y para que puedas encontrar correctamente el camino que te lleva a la presencia de Dios, el camino que te dirige al verdadero Dios, mi hermano, tienes que tener en cuenta esta primer verdad que Jesús le dice a los discípulos, y es que nadie los engañe. Este es un tiempo donde lamentablemente el diablo está utilizando el mundo, ¿no es cierto?, y un montón de influencias para engañar y confundir a las personas. Pero hay una sola manera en que tú puedes realmente encontrar el camino hacia Dios, y es a través de la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios, ¿no es cierto?, genera en nosotros la fe para poder creer. La palabra de Dios es la
verdad de Dios, la voluntad de Dios revelada para ti, para mí, para este tiempo, ¿no es cierto? Para nuestra generación. Dios nos dejó su palabra para que justamente nadie nos pueda engañar. Para que nadie te engañe, entonces tienes que leer la Biblia. Para que nadie te engañe, tienes que aprender la palabra de Dios, y entonces todo lo que las personas te digan, todos los que entre comillas, siervos de Dios, ¿no es cierto? Esos hombres y mujeres que se levantan a querer compartirte las verdades de Dios para de alguna manera llevarte por ese camino que ellos dicen que te llevará a Dios, tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. No hay manera, amén, no hay manera que pueda lo que la gente dice o que los obreros dicen estar contradiciendo la verdad bíblica. Por eso la Biblia dice que el que quite o agregue a la palabra de Dios va a ser anatema, va a ser maldito. Por eso es muy importante que tú puedas prepararte leyendo la palabra para que en este tiempo puedas encontrar a Dios, al verdadero Dios, a través del conocimiento de su palabra. Es muy importante, como decía Jesús, mira que nadie te engañe, porque en este tiempo se levantarán muchos para confundir y engañar a las personas y guiarlos justamente no al camino de Dios, sino a otros caminos que al final te llevarán a un destino que no es el correcto. Por eso Jesús decía que, gloria a Dios, tenemos que entrar por la puerta estrecha, porque Él decía, ancha es la puerta de la confusión, del engaño, y espacioso el camino que te lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque Él decía, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y hallará pastos. Amén. Él es la puerta, Jesucristo es la puerta para que tú entres al camino de Dios. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús en este día y oramos para que tú puedas, gloria a Dios, encontrar esa verdadera puerta y ese verdadero camino para que tengas un encuentro personal y real con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Querido Padre Celestial, hoy te doy gloria, honra y alabanza. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra claramente, Señor, los dos caminos y las dos puertas por las que el hombre o la mujer pueden transitar. Señor, nosotros decidimos hoy entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. Señor, declaramos que tú eres esa puerta y por eso ahora te abrimos nuestro corazón y te recibimos como nuestro Señor y Salvador personal, y te pedimos que limpies nuestra vida, perdones nuestros pecados y anotes nuestros nombres en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Buen Hoy declaramos cielos abiertos aquí, demuestra tu gloria. Queremos ver